Buenas a todos, estáis viendo ahora mismo una nidada de dos pichones de canario donde se aprecia perfectamente como el pichón de la derecha tiene una manchita melánica en la zona de la cabeza que no tiene el pichón de la izquierda. Y esto es el tema de los que vamos a tratar en este vídeo, que es el tema de las manchas melánicas, porque es uno de los temas genéticos más interesantes que muchas veces se pasa por encima. La genética es una de las cosas más fascinantes que hay en la cría de animales, o por lo menos es de las cosas que más atrae a los aficionados. Hemos hablado en este canal de muchas curiosidades genéticas, sobre todo hablando de canarios, hemos hablado del efecto portador, de las epistasias y bueno, muchas curiosidades más que vendrán. Y hoy vamos con otra que para mí es de las más fascinantes, como criador en concreto de canarios mosaicos que soy, que son las manchas melánicas, que parecen una tontería, un simple defecto estético, pero que esconden dentro la esencia de la canaricultura y es precisamente de lo que vamos a intentar hablar. Bueno, vamos a empezar desde abajo porque el tema tiene mucho jugo y luego nos vamos a ir deteniendo sobre todo en el tema del comportamiento genético tan curioso que tienen. Lo primero de ello hay que pensar qué es una mancha melánica, o por lo menos intentar definirla. A fin de cuentas, la mancha melánica es un defecto que tienen canarios de lipocrómico, que es un defecto estético de cara a un concurso. Digamos que es una impureza en el color. Los canarios los podemos dividir en primero tres grupos grandes, que son los canarios de postura, los canarios de canto y los canarios de color. En los canarios de postura y de canto nos encontramos habitualmente con muchos pájaros manchados y pájaros píos, que bueno, pues no se tienen tan en cuenta, pero por ejemplo dentro del mundo de los canarios de color las manchas pues se consideran un defecto no apto para concurso. A su vez, dentro del grupo de los canarios de color encontramos los que son lipocrómicos en contraposición con los que son melánicos, y luego el pájaro intermedio, que sería lo que llamamos típicamente pío. Segunda pregunta que nos surge también con esto: ¿podemos criar con este tipo de pájaro? Desde luego es el primer debate, porque claro, antes de eso yo creo que tenemos que preguntarnos por qué aparecen este tipo de manchas a la hora de plantearnos por qué podemos criar con ellos. El tema se me ocurrió porque hace unos días estaba revisando algunas revistas. Yo suelo guardar todas las revistas antiguas que tengo de ornitología, y en concreto estaba leyendo una de la revista Ornitología Práctica, una revista española que todavía sigue publicando. Bueno, yo durante un tiempo estuve de colaborador con ellos, estuve publicando algunos artículos con ellos, y uno de los artículos que publiqué precisamente era hablando del tema de las manchas melánicas. En este caso no tanto hablando del tema genético, sino más bien hablando de por qué se consideraba un defecto de cara a los concursos y de cara a la reproducción, una idea un poquito más general. Claro, lo que podríamos pensar todos es que si lo consideramos un defecto por selección, la mayoría de criadores han ido tendiendo a eliminar esas manchas melánicas, pero sin embargo siguen saliendo, nos seguimos encontrando. Por ejemplo, yo que crío canarios amarillos mosaicos, pero en general cualquier criadero de canarios lipocrómicos, es fácil encontrarnos con unos cuantos pájaros que tengan algún tipo de manchita. Como digo, no aptos para concurso, pero que sí que pueden ser aptos como reproductores. Y esto hay que entenderlo, lo de que aunque hayamos seleccionado siguen apareciendo, porque de alguna manera la pureza en la ornitología no existe. Es decir, por ejemplo, los canarios rojos de alguna forma tienen un vínculo con un pájaro que no es un canario, que es el cardenalito de Venezuela. Pero incluso los canarios más clásicos, por ejemplo el amarillo, que todos suponemos que es un color muy clásico, al final el amarillo procede de un canario ancestral, el que se sacó de las Islas Canarias, el que sigue criando allí en libertad, que es un pájaro melánico. A fin de cuentas tiene melanina y tiene un fondo de color amarillo. Luego es cierto que hay determinadas prácticas que aumentan este tipo de manchas. Los criadores saben que si emparejamos dos pájaros con el mismo defecto, hay muchas más probabilidades de que ese defecto se herede, con lo cual si se quedan como reproductores un canario manchado, procuran que su pareja no tenga mancha. Por lo tanto, consideramos un pájaro defectuoso para un concurso, no es apto, pero sí que totalmente puede ser apto como reproductor. No tiene ningún tipo de tara física que le impida reproducirse, simplemente estético, y los criadores procuran, como digo, emparejar adecuadamente. Y muchas veces se dice como tópico, en todas las variedades de canarios lipocrómicos, se dice muchas veces que esos pájaros que tenemos que descalificar para concurso luego resultan los mejores, y muchas veces se da esa curiosidad de que tenemos un pájaro manchado muy espectacular y que tristemente por la mancha no lo podemos llevar a concurso. Bueno, y hemos dado ya una pequeña pincelada, primero sobre si son aptos para concurso, que ya hemos dicho que son descalificables, segundo si son aptos como reproductores, que ya hemos dicho que perfectamente pueden ser utilizados, y vamos a intentar meternos con el tema genético, que es lo más interesante. El problema de la genética de las manchas melánicas primeramente es que es una genética cuantitativa y acumulativa, y no es la que estamos acostumbrados. Cuando criamos, por ejemplo, canarios y aprendemos lo más básico de la genética, las leyes de Mendel y demás,
al cruce de un amarillo con un blanco, el cruce de un pájaro de una mutación con otra, suele ser una genética cualitativa, es decir, una herencia mucho más simple, lo tiene o no lo tiene, este es opal o no es opal. Sin embargo, aquí lo que tenemos es una herencia cuantitativa y acumulativa. Si por ejemplo vamos seleccionando de pájaros manchados, pájaros que tienen este tipo de manchitas melánicas, y vamos seleccionando a favor de tener cada vez más zonas melánicas, vamos a ir hacia un pájaro pío y luego tenderíamos hacia un pájaro completamente melánico, y la selección la podíamos llevar al mismo lado contrario. Con lo cual, la gran dificultad que nos aporta es que, por ejemplo, de un canario manchado nos pueden salir pájaros que no tengan ninguna mancha, y de un canario no manchado también podemos tener de vez en cuando que nos saltan este tipo de pájaros. Pero la gran curiosidad genética y lo verdaderamente interesante es lo que las manchas esconden dentro del pájaro, que es de lo que realmente quiero tratar en este vídeo. Vamos a ir viendo a lo largo del vídeo una serie de pájaros que tienen manchas melánicas. En principio nos pueden parecer todos iguales, es decir, manchita, el pájaro es casi completamente lipocromo, excepto alguna zona que tiene alguna manchita melánica. Pero si nos fijamos un poquito, cada mancha es diferente. Luego, cada mancha no es como un lunar, es decir, cada mancha tiene un diseño y ese diseño es melánico, que ahí es donde está la clave a la que quiero llegar. Entonces, muchas veces cuando vemos un canario que tiene una mancha melánica decimos, bueno, manchado melánico y simplemente eso. Pero si nos fijamos, hay manchas diferentes, es decir, hay manchas que pueden tener una melanina de tipo negro, manchas que pueden tener una melanina marrón, incluso manchas que pueden tener una melanina de distintas mutaciones. Y para explicar un poquito esta situación y para empezar a introducirnos, me voy a remitir a un artículo que publicó el compañero Pedro Silvente, que si no lo conocéis, un criador muy afamado dentro de España, criador de canarios blancos recesivos, y ahora de hecho creo que hace poco ha creado su propio canal de YouTube y tiene también una empresa donde comercializa algunos productos de ornitología. Bueno, pues él, a base de años y años seleccionando el canario blanco recesivo, se dio cuenta de algunos detalles. Primero, a base de, como digo, observar canarios, a base de cogerlos, a base de tocar la pluma y demás, se dio cuenta de que había distintos tipos y distintas tonalidades de pluma. Y se dio cuenta, dentro de los pájaros manchados o los pájaros que tuvieran alguna mancha dentro de su aviario, por ejemplo, se dio cuenta de que el blanco cambiaba, es decir, había pájaros que tenían la pluma más opaca, a veces pájaros que tenían la pluma más cálida, más brillante, es decir, detalles que en principio parecen imperceptibles, pero al final había diferencias entre unos pájaros y otros, con lo cual todos eran blancos, pero había diferencias en ese tono de blanco y sobre todo diferencias en cómo nosotros visualmente apreciábamos ese blanco. Y después de observar todo esto llegó a dos conclusiones que son la base para entender cómo se comportan las manchas melánicas. La primera conclusión a la que llegó es que todo canario lipocrómico oculta bajo su fenotipo, oculta un genotipo. Bueno, todos los pájaros, todos tenemos un fenotipo, que es lo que vemos, y otro genotipo, que es lo que no vemos. Y dentro de este genotipo también oculta la serie melánica a la que pertenece o con la que está relacionado, que puede ser negro, que puede ser bruno, que puede ser ágata, que puede ser isabela. Ya sabéis que dentro de los canarios melánicos hay 4 series básicas: negro, bruno, ágata, isabela, y a partir de ahí surgen las distintas mutaciones, por ejemplo el negro opal, el bruno opal, el ágata opal, isabela opal, etcétera, etcétera. Y luego llega otra conclusión que también es muy interesante después de esta, que es que esas melaninas que puede tener el pájaro, digamos, escondida por así decirlo, puede contener a su vez también mutaciones, y esas mutaciones no solo afectan al plumaje, sino que afectan también a los pigmentos de la pluma, con lo cual tenía lógica esa primera apreciación que él tuvo de que notaba que el color del pájaro era en cierta manera diferente. Y él lo que hizo después de sacar estas conclusiones es intentar jugar con eso, intentar, digamos, jugar con ese cambio en la pigmentación de los pájaros a partir de selección, es decir, sin la utilización de ningún producto milagro ni nada por el estilo, intentar mejorar el blanco que tenían sus pájaros. Entonces se dio cuenta como, por ejemplo, había pájaros que tenían unas manchas melánicas de tipo negro que solían tener un tono más opaco, con menos brillo. Los que tenían las manchas más de tipo bruno tenían un aspecto más cálido, que es difícil explicar eso del tono cálido, pero un tono como más terroso, por así decirlo. Como digo, cosas prácticamente inapreciables. Y luego se dio cuenta que con ciertas mutaciones, por ejemplo con la mutación opal, se notaba un aumento del brillo en los pájaros, con lo cual utilizó este tipo de mutaciones y utilizó lo que para muchos pudiera ser un sacrilegio, que es cruzar un canario lipocrómico con un canario melánico, para que esas mutaciones del melánico aportaran al lipocromo beneficio.
Y esto es algo que al que no tenga mucho conocimiento de genética le puede parecer muy descabellado, pero si nos fijamos, los grandes criadores han intentado, por ejemplo de canarios mosaicos y de canarios blancos, han intentado también aprovechar o profundizar en estas cosas, es decir, que sus pájaros no solo sean mejores porque tengan los mejores cuidados, sino también porque genéticamente tengan factores diferentes. Y es un poco lo que se ha buscado. Nos encontramos con muchos mosaicos que tienen plumas, algunas plumillas de tipo opal. Es decir, cuando veamos un canario que tenga una mancha melánica, primero nos tenemos que fijar en qué tipo de mancha tiene, porque los manchados hemos dicho que son un defecto, ya por sacar algunas conclusiones, pero esos pájaros manchados defectuosos, que muchas veces descartamos, nos dan la pista porque sacan a la luz, afloran una melanina que en principio en el resto de sus compañeros no vemos. Y al final esto nos sirve para tener más información de los pájaros que tenemos, y así cuanta más información tengamos mejor podremos seleccionar los que queremos. Con lo cual esa melanina que esconden también influye en la coloración del color de fondo, que en principio podríamos pensar que son cosas completamente diferentes. Por eso esas manchas melánicas pues son uno de los grandes curiosidades dentro de la genética, como hay muchas cosas que no apreciamos, que es lo bonito de la genética, pero sin embargo influyen también en las características del propio pájaro.